Supongamos que ahora queremos factorizar esta expresión algebraica. Entonces nos vamos a preguntar qué tienen en común cada uno de estos términos. Podemos pensar primero en la existencia de un valor real común. El 6 y el 3 son los números que aparecen en cada uno de los términos. ¿Cuál es el valor que es factor del 6 y es factor del 3? Ahí vamos a encontrar que el único valor que es factor común es el 3. Luego podemos hacer el mismo análisis, pero con las variables que aparecen, en este caso representadas con letras, x por un lado e y por otro. Como vemos, las letras no se repiten en cada uno de los términos. Por lo tanto, el único factor común que hay entre estos dos términos rosas es el 3. Cuando lo sacamos, lo que estamos haciendo es a cada uno de estos términos dividirlos por 3. Entonces, lo que vamos a hacer es 6x dividido 3. 6 dividido 3 da 2 y me queda la x. Y por otro lado, más dividido 3, es decir, más dividido más, me va a dar más. 3y dividido 3 me va a dar y, porque 3 dividido 3 da 1. Por lo tanto, esta expresión que encontramos aquí a la derecha es la expresión factorizada de la expresión que está del lado de la igualdad hacia la izquierda. Si nosotros hiciéramos la propiedad distributiva, vamos a encontrar que otra vez obtenemos la expresión algebraica del comienzo. Tenemos en este ejemplo una expresión algebraica un poco más compleja que la que trabajamos recientemente. Entonces, lo que vamos a hacer, si nosotros queremos factorizar, es primero poder ver cuántos términos tenemos en esta expresión. En esta expresión algebraica hay 3 términos, por lo tanto, nos vamos a aventurar a encontrar cuáles son los números que aparecen en cada uno de estos términos. Y vamos a pensar cuál es el factor común entre ellos. Entre el 15, el 20 y el 35, el valor o factor común que está entre ellos, que es un número que divide al 15, al 20 y al 35, y es el mayor número que puedo conseguir, es el 5. Y entre las letras podemos decir que va a haber letras como la x al cuadrado, que está en todos los términos, y que la x, cuyo exponente menor es el 1, la vamos a poner en el factor común. Fíjense que el 1 en el exponente de esa potencia no lo escribimos. Por último, tenemos otra letra que también aparece en cada uno de los términos y la vamos a colocar en el factor común con el menor exponente que aparece. En este caso es el 2. Una vez que ya extraemos el factor común, lo que hacemos es a cada uno de los términos dividirlo por este factor común que fue el que encontramos, ¿sí? Dividimos. Por lo tanto, nos va a quedar 15x cuadradas y al cubo dividido 5x y al cuadrado nos queda 3xy. El segundo término en la división nos va a quedar 4 y el tercer término nos va a quedar 7x al cuadrado y al cuadrado. Fíjense que en el segundo término, cuando nosotros dividimos por el factor común, la x nos quedaba dividiendo con x, por lo tanto eso nos da 1 y en este espacio no nos va a quedar la letra. Es decir, nos queda un 1 que va a multiplicar al 4 y por eso queda el 4. La y al cuadrado dividido y al cuadrado también es un número dividido por sí mismo, va a dar 1. Y todo eso va a ir a multiplicar al 4, que es el resultado de hacer 20 dividido 5. Si nos dan una expresión así para factorizar, nosotros lo primero que tenemos que hacer es intentar sacar un factor común. Si observamos cada uno de los términos, un número que sea común al 3, al 18, al 2 y al 12,
no encontramos de manera que divida simultáneamente al 3, al 18, al 2 y al 12. Por lo tanto, número como un factor común no hay. Si miramos las letras, la letra X aparece repetida en los primeros 3 términos, no así en el último. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que no es posible aplicar un factor común. Vamos a pensar entonces en el factor común en grupos. Vamos a agrupar, por ejemplo, los primeros 2 términos y por otro lado los 2 últimos términos. ¿Por qué hacemos esta agrupación? Porque es posible sacar un factor común por separado de cada uno de esos grupos que nosotros acabamos de marcar. En el caso del grupo amarillo, de 3x² más 18x, como número común es el 3 y como letra es la x con su menor exponente. Lo que hacemos entonces es sacar el factor común y dividir a cada uno de esos términos del grupo amarillo por el factor común. Nos va a quedar 3x² dividido 3x, nos queda x, y más 18x dividido 3x nos queda 6 positivo. Ahora bien, del segundo grupo tenemos un menos, que es un menos factor común, que significa un menos 1. Como número tenemos el 2, es decir, el menos 2 divide al menos 2 y al menos 12. Y como letra no tenemos a nadie. Por lo tanto, cuando extraemos ese factor común nos va a quedar menos 2x dividido menos 2 nos da x y menos 12 dividido menos 2 nos da positivo 6. Ahora, cuando observamos la nueva expresión, lo que vamos a encontrar es que tenemos en cada uno de estos términos, voy a marcar cada uno de estos términos con rosa, este es un término y este es otro, vemos que en violeta hay un factor común a ambos que lo vamos a sacar. Y ahora otra vez el procedimiento de factor común. Si al primer término rosa lo divido por x más 6, obtengo 3x. Y si al segundo término rosa lo divido por x más 6, obtengo menos 2. Así extraje, por medio de la factorización en grupos, un factor común. Ahora que lo que queremos hacer es extraer un factor común de esta expresión algebraica. Si miramos detenidamente, no hay un número que sea común a todos, dado que en el tercer término el único número que está escondido es el 1. Y como letras, no es verdad que hay una letra que esté repetida o que aparezca en cada uno de esos términos. Entonces vamos a tener que pensar en la estrategia de un factor común en grupos, de una factorización grupal. Vamos a ver detenidamente cada uno de estos términos y vamos a tomar decisiones sobre cómo agrupar los mismos. En este caso, si yo pienso, por ejemplo, en estos dos términos, hay en común un número y además hay en común una letra. Si pienso en estos términos, hay en común una letra y si pienso en este término y en este término, hay en común también una letra. Entonces vamos a empezar a extraer factor común. Del primer grupo voy a sacar el número 3, que es un factor común al 15 y al 6, y como letra la m. Si yo extraigo ese factor común, me voy a encontrar con que tengo 5x más 2. En el segundo grupo vamos a pensar entre x y entre este término y este término, y vamos a encontrar que un factor común es la letra y. Si yo la extraigo como factor común, voy a obtener del primer término x y del segundo término voy a obtener un menos 3m. Y de este grupo que está acá, voy a obtener un menos común, porque el menos 1 está en ambos términos, y como letra una x, que si lo extraigo voy a obtener dentro del paréntesis 2 más 5x. Si yo ahora miro otra vez la expresión algebraica ahora que obtuve, voy a encontrar que, por ejemplo, en este primer término está este factor y en este último término está este mismo factor. Cuando hablo de primer y último término, me refiero a estos nuevos términos que obtuve ahora.
Si bien en el segundo término o el término del medio no está este factor rosa que acabo de marcar, igualmente es válido porque lo tengo como común en el primer y en el último término. Así que lo voy a sacar. Si yo lo extraigo del primer término, obtengo 3m. Y si lo extraigo del último término, voy a obtener menos x. Y ahora voy a copiar el segundo término con el cual no trabajé hasta el momento. Si miro otra vez la expresión que obtuve, ahora ya tengo dos términos y hay otro factor que aparece en el primero y en el segundo. Si nosotros miramos detenidamente, este factor no es del todo igual en cada uno de los términos, dado que lo que tenemos acá es 3m menos x y acá tenemos x menos 3m. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar es con el signo que está por fuera de uno de esos términos. Supongamos que al primer término lo dejamos igual, lo copiamos tal cual está, y al segundo término, en vez de pensarlo como una suma, lo pensamos como una resta. Por lo tanto, extraigo un factor común menos 1 del paréntesis. Me va a quedar menos x más 3m. Hay que recordar que extraer un factor común menos 1 dentro de un paréntesis hace que todos los signos del paréntesis cambien. Y ahora sí, lo que estoy obteniendo es el mismo factor en ambos términos. Nada más que están conmutados, pero es el mismo. Por lo tanto, ahora por último, extraigo otra vez ese factor que he encontrado y voy a obtener que del primer término, es decir, de este término, si yo lo extraigo, voy a obtener 5x más 2. Y si del segundo término también lo extraigo, voy a obtener menos y.